Bien, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Sastre, llevo 35 años en la empresa SICA, trabajando fundamentalmente en tecnologías de uniones con adhesivos. Y bueno, la idea un poco es presentar en estas 45 minutos, una hora, lo que se tarde, un poco es presentar cuál es la idea del hackathon que hacemos todos los años y también un poco explicar las tecnologías sobre las cuales se basa este hackathon. Entonces, bueno, chicas, básicamente la idea de realizar este concurso, por así decirlo, pues es un poco fomentar la participación de los estudiantes de ingeniería, un poco pues realizando tecnologías de las que ha desarrollado SICA, la empresa SICA, sino también lo que se valora un poco es el ingenio. eh, yo me recuerdo cuando estudiaba la carrera de ingeniería, que había un profesor que decía que ingeniería viene de ingenio. eh, se- se- Creo que se nos supone, o se debe suponer que debemos tener ingenio, ¿no? Y eso, el ingenio un poco para desarrollar un problema en un tiempo récord. Por eso el hackathon se basa en la resolución de un problema en equipo a lo largo de un día, en el cual pues ese problema se debe resolver con tecnologías realizadas, o sea, basadas en SICA, pero también dando respuesta a los retos y digamos, a los problemas que se plantean. Entonces, yo me gusta empezar con un ejemplo que nos puede ilustrar un poco cuál es digamos, el objetivo de este premio, ¿no? Eh, y este ejemplo es un poco el ejemplo de un hombre que simplemente se planteó un día los problemas que existían para un hecho determinado, que era pues que lo que se tardaba en viajar en tren de un sitio a otro, y en los años, digamos, en la mitad de hace 2 siglos, del siglo XIX, y los problemas que suponía esto, los riesgos de ser asaltados por ladrones, la falta de espacio suficiente. Se tardaba pues de París a Viena 14 días de incomodidad. En resumen, eso constituía una epopeya, y la verdad es que el ferrocarril ya estaba inventado, pero era una solución para cortas distancias nada más. Entonces, este hombre, George Nagelmaker, vio claramente los retos a los que se debería enfrentar para cambiar totalmente esta situación, y a consecuencia de ello, pues en esa época revolucionó el mundo del transporte mundial. En el año 1872 fundó la Compañía Internacional de Coches Cama, que básicamente se centra en crear vagones que tengan camas, digamos, en los que se permita dormir y viajar más cómodamente, y también que tengan restaurantes, pero aplicando los conceptos que entendió necesarios para un transporte del futuro. Y en el año 1883, pues creó el Orient Express, que era capaz de unir 2 veces a la semana París con Estambul, y decenas de trenes circulaban por Europa con los vagones ideados por este hombre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es a qué este hombre se tuvo que enfrentar? Pues, digamos, o cómo lo hizo, pues importó un concepto que ya existía en Estados Unidos, que era el concepto Pullman, que se basa básicamente en un tipo de asientos convertibles en el cual una persona puede viajar cómodamente sentado, o puede también recostarse o tumbarse. Desarrolló la calefacción por gas para poder realmente hacer un viaje sin helarse de frío. Inventó o creó vagones de tren con cocina y restaurante.
creó coches cama convertibles para que estos trenes pudieran ser mínimamente confortables, pues se le ocurrió la idea de que en vez de tener dos ejes, cada vagón, de forma que cada vez que pillaban un bache saltaban por los aires, pues creó vagones, creó el sistema Bogie con vagones que tuvieran 4 ejes, que minimizaba este efecto. Contribuyó a la fabricación de locomotores de vapor más potentes y consiguió algo que era entonces imposible, era que las compañías ferroviarias de cada país dejaran de competir y se pusieran, digamos, se unieran en ello, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco como ejemplo a lo que, digamos, cuando uno se enfrenta a un problema en concreto, pues lo que tiene que ver es cuáles son los problemas que tiene que resolver realmente, qué aspectos de ese problema tiene que resolver. El transporte de hoy día, puesto que este es un problema que se basa siempre en el transporte, este año concretamente se basa en un transporte de animales un poco problemático. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta alguien el transporte del futuro hoy día? Digamos, pues primero que el transporte sea algo sostenible. No voy a incidir mucho en este concepto, que probablemente ya todos sabéis lo que significa. El transporte debe funcionar en un ambiente ecológico, dentro de un ámbito ecológico. Debe ser rápido, por supuesto. Debe ser versátil, con capacidad para, digamos, cambiar rápidamente de una función a otra. Debe ser ligero, puesto que tanto si es un transporte eléctrico como si es un transporte movido por fuel o por combustibles animales, la verdad es que necesita que sea ligero para que el consumo sea mínimo. Debe ser sencillo, debe ser económico, debe tener, por supuesto, una ausencia de emisiones y la verdad es que a lo que nos enfrentamos hoy día, no el transporte, sino todo, es un poco todos los aspectos industriales, es a la fabricación aditiva, es decir, a la fabricación en base a impresoras 3D que son capaces de construir piezas determinadas de distintos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, pues nos debemos basar en resolver, evitar la peligrosidad, fomentar la sostenibilidad y fomentar la ecología. Es decir, que el problema al cual os enfrentaréis, pues tiene que estar un poco basado en estos ámbitos. ¿De acuerdo? Dentro de esto, la tecnología principal en la que se basa el hackathon o el premio también a veces se llama el premio del prontuario de SICA, se basa en el mundo de los adhesivos. Es decir, la unión con adhesivos pues ha supuesto una revolución a nivel industrial muy importante, de la cual todavía hoy día a nivel de docencia, digamos, a nivel de aprendizaje en las universidades, es todavía muy débil, digamos, no se estudia mucho sobre adhesivos, pero la verdad es que los adhesivos hoy día, las uniones con adhesivos, están presentes en prácticamente todos los aspectos industriales. SICA es una empresa, digamos, es brillante y totalmente innovadora en el desarrollo de uniones con adhesivos y pues digamos el problema o el reto al que vamos a someter de pasado mañana pues es un problema que se debe resolver básicamente con uniones adhesivas, para lo cual pues digamos durante esta hora yo os voy a dar una pequeña, digamos, unos pequeños apuntes sobre cómo funcionan estas tecnologías, pero lo más importante es que sepáis un poco, utilizando estas tecnologías, el aplicarlas para resolver los retos que se proponen en el problema. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, pues aquí en esta fotografía, en la cual se ve es una estación de Berlín, en la cual lo que
yo os preguntaría, sería, no os lo voy a preguntar, pero lo voy a decir, es decir, ¿cuántos materiales distintos vemos en esta foto y cuántos de ellos van unidos con adhesivos? Es importante, estos dos conceptos, es decir, vivimos hoy día en la revolución de los materiales y los adhesivos es una parte de esa revolución. La verdad es que hay más de 15 materiales distintos y más de 15 tecnologías distintas de adhesivos, desde el propio tren, que va pegado con adhesivos, principalmente adhesivos elásticos y adhesivos estructurales, hasta todo el lucernario, todos los, digamos, los cristales que componen la cúpula de la estación van pegados probablemente con una silicona estructural, los carteles, anunciadores, los bancos, digamos, las baldosas, la parte cerámica del pavimento de la estación, se puede decir que va pegado. Lo que es incluso hasta los raíles del ferrocarril, en muchos casos se utiliza una resina para pegar el carril a lo que es la base de la vía. En fin, hay infinidad de tecnologías adhesivas en el mismo, en la misma foto. Entonces, al final vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que los adhesivos solucionan. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, diseñando un autobús con adhesivos y con materiales innovadores, podemos ahorrar 80 kilos de peso en cada vehículo, utilizando simplemente adhesivos de baja densidad y utilizando uniones adhesivas en vez de soldaduras. En la fabricación de paneles sándwich, hoy día totalmente introducidos en un montón de industrias, pues se consigue un 30% más de rapidez en la fabricación. En la fabricación naval se puede conseguir hasta 60 decibelios de absorción de ruido con sistemas de suelos flotantes. Ahí cuando veis que pone Sikafloor Marine es una tecnología de pavimento de Sika en base a poliuretano. Los electrodomésticos podemos ahorrar hasta un 50% ahorrando materiales con adhesivos de hot melt, adhesivos termofusibles. Incluso las palas eólicas, se pueden fabricar palas eólicas de más de 100 metros de largo utilizando tecnologías adhesivas basadas en epoxi, en adhesivos epoxi con nanopartículas que lo que nos permiten es tener un comportamiento dinámico impecable para algo que va a estar pegado durante más de 25 años en un ambiente agresivo. Y imaginaos una pala, lógicamente una pala que tiene más de 100 metros de largo, una pala eólica, pues nos va a generar mucha más energía que una pala de 50 metros, por ejemplo. Entonces, es una digamos, de los grandes aportes de los adhesivos a la sostenibilidad y a la ecología. Los tiempos de espera en un taller pues, se reducen 30 minutos simplemente con adhesivos muy rápidos para la reposición de parabrisas. Todos probablemente habéis oído hablar de Carglass o de otras empresas similares para cambiar los cristales. Reducción de tamaños en la estructura cuando se utilizan adhesivos estructurales. En el sector marino, en la fabricación de yates y en la fabricación de barcos podemos ahorrar un 60% de tiempo. Y podemos reducir ruido cuando fabricamos las cabinas, digamos, estos camiones que recorren todas nuestras carreteras, pues tienen, digamos, un confort mucho mayor, un 25% mayor, simplemente porque dentro de la estructura, de los tubos de la estructura, llevan un adhesivo, en nuestro caso se llama Sika Buffer, que lo que hace es absorber el ruido, tanto el ruido aéreo, como el ruido por vibración en la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, en automóviles, pues básicamente pues, se utilizan más de 2.500 toneladas en la fabricación de baterías. Esto es una revolución hoy día que cada día va a ir aumentando más porque cada día
el transporte se va a basar más en el mundo eléctrico. Un 50% de los vehículos fabricados anualmente se fabrican utilizando productos SICA. Se reducen 150.000 litros en contenidos volátiles, simplemente reduciendo tratamientos previos, digamos, el haber desarrollado adhesivos que no necesiten imprimaciones. Estas imprimaciones están hechas en bases solventes, entonces, digamos, el no tener que utilizarlas implica un ahorro de 150.000 litros en solventes, y se aumenta la seguridad de los vehículos con adhesivos estructurales que no solo le confieren más rigidez estructural al vehículo, sino que además son capaces de absorber energía, con lo cual pues, los pasajeros van mucho más seguros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace en un vehículo? Pues aquí vemos distintas tecnologías, pues de elementos de refuerzo en las estructuras, los reinforcers, luego los adhesivos estructurales para pegar toda la chapa del vehículo, los sistemas acústicos, Sikawafel o para absorber vibraciones, pinturas ecológicas, digamos, pinturas revestimientos de bajos que digamos, aseguran un perfecto sellado, con lo cual aumenta la durabilidad del vehículo, el pegado de elementos exteriores y el pegado de, digamos, todo lo que puede ser parabrisas, el techo solar y los spoilers, y luego, pues, por supuesto, las esto es muy importante. Los productos fabricados para baterías es fundamental hoy día, porque, bueno, todos habéis conocido seguramente por los problemas que hace tiempo había con las baterías de los teléfonos móviles. Es decir, que el teléfono móvil te podía salir ardiendo dentro del pantalón si era de una determinada manera o si estaba cargado de una determinada forma. Entonces, imaginaos lo que pueden ser las baterías de un autobús, que pues, imaginaos, es una especie de como caja de zapatos de 3 metros por 2, y en la cual está llena de baterías dentro. ¿Qué es lo que se hace? Pues se desarrolla un producto que que lo que hace es no absorber el calor, sino transmitirlo de forma muy rápida al exterior, de forma que evite que se concentre dentro del vehículo. Esto es un avance importante en la tecnología de, de la fabricación de baterías hoy día en los vehículos. Entonces, realmente todo esto, pues, en la fabricación del automóvil y también del autobús, pues también os puedo comentar que hay, pues eso, en los autobuses, pues cualquier autobús que veáis hoy día fabricado en España, pues lleva más de, puedo decir, 250 kilos de adhesivo, porque lleva todo pegado. Bueno, en España o también fuera de España. Lo que pasa es que España es un gran fabricante de carrocerías de autobús, hay varios fabricantes, y la verdad es que todos ellos trabajan con tecnología de adhesivos, al igual que los ferrocarriles. ¿De acuerdo? Los vehículos industriales, igualmente con paneles sándwich, se construyen pegados. Se utilizan todas las tecnologías que hemos hablado en las diferentes partes del vehículo. No os voy a aburrir otra vez a contaros lo mismo. Y en los barcos, pues es también fundamental las tecnologías en las cuales los adhesivos constituyen una parte muy, muy importante. Sí me voy digamos, a extender en un fenómeno que probablemente la gente no conoce mucho, pero que es fundamental en la fabricación de tecnologías en navales, es decir, de barcos. En realidad, un barco es un barco de este tipo, un gran crucero. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, que si cogías el barco, simplemente el barco que iba de Valencia a Ibiza, y te tocaba por debajo de la línea de flotación en un camarote, esto no había quien lo aguantara, pero no por el calor, sino por la vibración y por digamos, por un sonido que duraba toda la noche, y
vibración de baja frecuencia que al final salías con un dolor de cabeza espectacular. Entonces, hoy día, ¿cómo se evita esto en estos grandes transatlánticos? Pues a base de adhesivos, como os podéis imaginar. Es decir, este fenómeno de vibración se produce por un fenómeno que, digamos, la estructura del barco, que está compuesta por infinidad de planchas soldadas, cuando la hélice del barco lo que hace es captar, coger agua y lanzarlo contra el casco del barco para que éste se mueva, para que esa resistencia, digamos, haga moverse el barco. Entonces, claro, ese choque del agua contra la estructura crea una vibración en toda la estructura del barco. Entonces, lo que se hace es un sistema que consiste en separar lo que es la habilitación de la estructura del barco con adhesivos elásticos. Entonces, esto hace que esta vibración se rompa y esto te permite, pues, no solo que reducir o anular prácticamente ejemplo, imaginaos, si hay una persona corriendo por la cubierta de uno de estos barcos y debajo hay un camarote, pues hacer que digamos, esa carrera no se oiga en absoluto en ese camarote. ¿De acuerdo? Es decir, hay infinidad de ejemplos y de aplicaciones en las cuales los adhesivos son, digamos, una parte, al menos una parte muy importante de esa tecnología. Por eso están presentes en todo tipo en todo tipo de aplicaciones industriales. Los edificios, digamos, que van con acristalamiento estructural, todos los grandes rascacielos hoy día, o grandes construcciones, pues incluso el Estadio Santiago Bernabéu, por ejemplo, pues va con elementos o cristales que van pegados sobre una estructura. La laminación industrial, exactamente, toda la fabricación de paneles, de sándwich, el transporte, el automóvil, la reparación de automóviles, la fabricación de modelos, apliquen tanto en todas partes. Pues la verdad es que lo más sencillo es, si nosotros miramos, por ejemplo, a un autobús de hace 30 o 40 años, estos vehículos no llevaban nada, ningún adhesivo, o prácticamente ninguno en su fabricación. Y esto es debido, básicamente, es que tampoco era algo muy importante porque los materiales con los que se construía estos vehículos pues eran 5 o 6, pues un acero, vidrio, maderas, tapizados de PVC o tela, pero no muchos más materiales. Pero en cambio, si vamos a un vehículo, hoy día, la verdad es que cualquier vehículo lleva más de 190 kilos de adhesivo y esto es porque fijaos la cantidad de materiales que encontramos en cualquier autobús hoy día. Entonces esto hace que todas las uniones se tienen que realizar no de forma mecánica, no con tornillos, no con soldadura, porque no podemos, digamos, soldar determinados metales a otros metales distintos, no podemos soldar poliéster a un aluminio, no podemos soldar madera, no podemos las uniones mecánicas con, con remaches o con tornillos realmente lo que hacen es concentrar las tensiones, digamos, reducir el confort de marcha. Todo esto hace que el mundo de los adhesivos sea fundamental. Incluso ejemplos que no nos creeríamos al principio si no los ves. Por ejemplo, si pensamos en las excavadoras, la pala de una excavadora, que como sabéis, pues se compone de una cuchara, que es la que almacena la tierra o las piedras, y luego tiene unos dientes para entrar, digamos, en esa parte digamos, para coger las piedras, para que esa pala se pueda introducir perfectamente. Bueno, pues estos dientes, como tienen que ser muy duros, están hechos con un acero con un alto contenido en carbono, y en cambio la cuchara tiene que ser
básicamente fabricada en una fundición para que tenga una capacidad de comportamiento dinámico importante, es decir, para que absorba más energía, para que no sea demasiado duro. Entonces, soldar esos dientes a esa cuchara es prácticamente imposible, porque soldar un acero de mucho carbono con una fundición es muy difícil. En cambio, hoy día se consigue con adhesivos estructurales que tengan una alta tenacidad. Entonces, básicamente los adhesivos están presentes en todas partes. El autobús incluso se está empezando a fabricar sin que tenga ninguna estructura específica, sino simplemente a base de materiales compuestos que van pegados, como veis en la figura, con paneles sándwich, y en los cuales, gracias a los adhesivos, pues se consigue un momento de inercia similar al que se consigue con una estructura de acero, pero con un peso muchísimo menor. Con lo cual, pues os podéis imaginar lo importante que es, la importancia que tiene esto hoy día. Entonces, una breve reseña sobre, digamos, el mundo de los adhesivos. Básicamente, las uniones con adhesivos podemos pensar, digamos, se pueden clasificar de muchas maneras distintas, pero la más, digamos, la que más nos explica para lo que sirve es digamos, la que divide a los adhesivos según el comportamiento mecánico que tengan. Entonces, dentro de esto tenemos dos grandes grupos, digamos, lo que se llama pegado estructural, o que también podemos llamarle pegados rígidos, o las uniones elásticas, el pegado elástico. Ambos dos son fundamentales para crear uniones industriales. Entonces tenemos los adhesivos totalmente rígidos, que son las tecnologías epoxi. Son adhesivos que tienen una altísima resistencia, pero también tienen una gran fragilidad. En el siguiente campo tenemos los flexibilizados, que son básicamente acrilatos, son adhesivos acrílicos, y estos adhesivos lo que tienen es una mayor tenacidad, si bien tienen una menor resistencia que los epoxi. Luego los adhesivos elásticos, con los cuales se pegan infinidad de elementos industriales, sobre todo autobuses. Cuando os he contado antes que los autobuses tienen 150 kilos de adhesivo, estos 150 kilos son de un poliuretano elástico o tecnologías similares al poliuretano. Y luego los superelásticos, como pueden ser las siliconas, que son también los responsables del pegado de los cristales de fachadas. También existen siliconas estructurales, aunque sean materiales superelásticos. Y luego abajo veis que hay un grupo que hace un poco a todo, ¿no? Que son desde adhesivos muy rígidos hasta adhesivos más o menos flexibles. Entonces, dentro de esto, pues claro, ¿cuál es lo que se plantea? Vamos a avanzar un poco en este concepto. ¿Qué propiedades tienen los adhesivos para saber cuándo voy a necesitar uno o cuándo voy a necesitar otro? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, pues los adhesivos rígidos tienen un alto módulo, es decir, necesito realizar una fuerza muy alta para que se deformen, y además se rompen mucho antes de haberse deformado un 100%. Estos son digamos, es el adhesivo rígido. En cambio, los adhesivos elásticos, pues yo tengo que hacer menos carga para que se deformen, tengo que hacer menos fuerza para conseguir esa deformación, pero voy a conseguir una deformación muy alta, a pesar de que la resistencia final que tiene el adhesivo no es muy grande. Básicamente es la diferencia. Entonces, al final, ¿cuáles son las principales propiedades que me da un adhesivo elástico y cuáles son las que me da un adhesivo rígido? Imaginaos, o sea, para lo que vais a tener que vosotros que idear en este viernes, la utilización de un adhesivo elástico o rígido me va a dar unas propiedades u otras. Es decir, un adhesivo elástico es capaz de compensar tolerancias. Es decir, imaginaos si yo tengo que hacer un vehículo en el cual
el adhesivo que utilice no compensa tolerancias, es decir, tiene que casar perfectamente, con lo cual el nivel de acabado es mucho mayor y muchísimo más caro. Los adhesivos elásticos me dan una mejora acústica. No deslaminan la pintura, es decir, porque un adhesivo que es muy resistente, que tenga una resistencia, demasiada resistencia, puede aguantar más que la pintura, con lo cual eso implica que no voy a poder pegar sobre materiales pintados, es decir, sobre materiales protegidos contra la corrosión, con lo cual ahí tengo un problema. Bueno, pues hay que tener una, digamos, es algo que nos tiene que hacer pensar. En cambio, es ideal a una estructura de acero. Lo que me va a pasar es que cuando ese pegado o ese vehículo, imaginaos por ejemplo el techo de un autobús, cuando se someta al sol, a los cambios de temperatura, el poliéster se va a dilatar mucho más que el acero, con lo cual toda la tensión se va a concentrar en donde yo tengo los tornillos o los remaches y se me va a acabar abriendo. Entonces, un adhesivo elástico absorbe esos movimientos, por lo tanto son ideales para el pegado de materiales distintos. Son menos sensibles a errores constructivos porque compensan tolerancias. Eso sí, suponen un mayor consumo, es decir, cuando trabajo con adhesivos elásticos se consume una gran cantidad de producto y además tienen una resistencia limitada. Es decir, cuando hablamos de adhesivos elásticos estamos hablando de una resistencia máxima de 6 megapascales. Esto es más o menos unos 60 kilos por centímetro cuadrado. Cuando hablamos de un adhesivo rígido, pues estamos hablando de una resistencia de 30 megapascales, 300 kilos por centímetro cuadrado. Entonces es totalmente distinto. Tienen la ventaja los rígidos de que se consume menos porque se necesita menos adhesivo para conseguir una determinada resistencia. Las líneas de pegado son menores en dimensión, lógicamente, si el cordón de adhesivo es mucho más pequeño. Las operaciones suelen ser muy rápidas porque suelen ser adhesivos muy rápidos. Permite y mejora la combinación entre pegado y fijación mecánica. Hay veces que se hacen fijaciones mixtas entre adhesivo y tornillos, por ejemplo. No requieren pretratamientos, es decir, los adhesivos elásticos, perdón, los adhesivos rígidos pegan mucho más fácil que los adhesivos elásticos. Tienen más resistencia y tienen, digamos, el problema de que presentan una concentración de tensiones mucho mayor. ¿De acuerdo? Digamos, aquí tenéis un cuadro muy claro sobre los distintos tipos de tecnologías. Entonces vemos que una Sicasil, una silicona estructural, está trabajando con un módulo de elasticidad de 2 megapascales, es decir, digamos, la fuerza que yo tengo que hacer para deformar algo un 100%. Bueno, pues en una silicona son 2 megapascales, en un Sikaflex, que es un poliuretano elástico, estamos hablando de 20 megapascales de módulo, pero en cambio cuando ya vamos a un acrilato estamos hablando de 200 y cuando hablamos un epoxi como el Sika Power, pues estamos hablando de 2000 megapascales de módulo de elasticidad, ¿de acuerdo? Entonces es totalmente distinto. Para ilustrar un poco esto, fijaos, yo tengo aquí las piezas, digamos, 2 piezas pegadas por solape, 2 piezas de acero pegadas por solape. La parte que está, las piezas que están encerradas dentro del círculo amarillo se han pegado con un adhesivo epoxi, con un adhesivo de alta resistencia, rígido, por supuesto. La parte azul está pegado con un adhesivo intermedio, digamos rígido pero tenaz, no tan resistente como el epoxi, pero sí con un poco más de tenacidad. Y la parte dentro de un círculo rojo, veis que es una pieza muchísimo mayor, está pegada con un adhesivo elástico. Bueno, pues para romper estas 3 piezas yo tengo que hacer exactamente la misma fuerza. Esto os dará una idea del funcionamiento de unos adhesivos y adhesivos rígidos y adhesivos elásticos, ¿de acuerdo? También, por otra parte, cuando yo tengo un adhesivo rígido y se me produce una contracción, pues se me va a producir una deformación. Fijaos, estas piezas, esto que vemos aquí, que es una banda negra, es una banda negra
composite, de Sika Carbodur, que es realmente es fibra de carbono, y está pegado sobre una chapa de aluminio. Entonces, en este caso está pegado con un adhesivo elástico, en este está pegado con un adhesivo elástico que tiene un espesor mayor, este con un adhesivo más rígido, este con un adhesivo más rígido todavía, y estos dos pues con adhesivos mucho más rígidos. ¿Qué es lo que me ha pasado? Cuando yo esto lo pongo a menos 20 grados, lo que me va a ocurrir es que el adhesivo, digamos, se deforma y deforma la pieza. ¿Veis que deforma esta pieza? En cambio, el adhesivo elástico absorbe perfectamente ese movimiento. Al final, cuando nosotros pegamos algo, tenemos que tener en cuenta que lo que pegamos es tan resistente como la parte, digamos, más débil de lo que pegamos. Es decir, veis estas dos piezas grises, si yo las pego en estas piezas, hay una pieza, digamos, puede ser, por ejemplo, de acero, esta parte roja, que lo que vemos es una imprimación que hemos dado una capa de pintura que damos a esta pieza para que, pues, por ejemplo, proteger de la corrosión, el adhesivo, otra capa de pintura y la otra parte, el otro sustrato. Entonces, cuando yo pego esto, la parte más, si lo pego con un adhesivo elástico, la parte que aguanta menos es el propio adhesivo. Por eso veis aquí el clip, con lo cual la resistencia que yo voy a tener la que tenga este adhesivo, es decir, entre 3 y 5 megapascales. En cambio, cuando lo que pego es con un adhesivo epoxi, resulta que ese adhesivo tiene más resistencia que la propia pintura, con lo cual la parte más débil es la pintura, con lo cual yo tendré que calcular esa unión pues con arreglo a la resistencia de la pintura, ¿de acuerdo? Entonces, otro aspecto importante, los adhesivos rígidos, básicamente no aguantan grandes espesores. Yo no puedo pegar con grandes espesores. Fijaos aquí que en el momento que el espesor aumenta de 0,4 a 0,6 milímetros, la resistencia decrece enormemente. Y en cambio los adhesivos elásticos, pues yo puedo trabajar con mucho espesor y la resistencia es exactamente la misma. Con lo cual, esto es otro aspecto importante a tener en cuenta. Creo que tendréis acceso a esta presentación en el premio del prontuario en el hackathon, pero tener en cuenta todas estas propiedades porque luego se valorarán a la hora. El jurado estará compuesto por muchas personas, básicamente por gente de SICA, gente de la industria, especialistas digamos, del mundo industrial. Dentro del transporte estará compuesto también por gente de la universidad, catedráticos de universidad y por gente de SICA. Entonces, digamos, tener en cuenta todos estos conceptos porque son los que luego valorarán el problema, ¿de acuerdo? Entonces, este es un aspecto importante. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a diseñar un determinado tipo de vehículo o un determinado tipo de elemento pegado, la verdad es que debo prestar atención a si tengo que hacer mucho espesor. En el momento que haya utilizado un adhesivo rígido, digamos, la puntuación se va a decrecer bastante. Entonces hay que tener, por favor, prestar atención a todos estos conceptos que los estoy dando de forma muy rápida, porque no tenemos más tiempo, pero bueno, es simplemente un apunte para haceros pensar, ¿de acuerdo? Acordaos de que ingeniero viene de ingenio. Los adhesivos rígidos concentran las tensiones, con lo cual el funcionamiento, esa concentración de tensiones puede suponer un problema de fatiga en el futuro, y en cambio un adhesivo elástico nos permite transmitir esfuerzos, con lo cual se distribuyen y se trabaja de una manera más uniforme. ¿De acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, cuando yo trabajo con un adhesivo rígido, pues debido precisamente a ese comportamiento con los espesores, realmente esta longitud de solape hace que realmente no trabaje en absoluto el adhesivo, nada más que en los dos extremos. Entonces, si yo quiero aumentar la resistencia de esta unión, lo que debo hacer es aumentar la anchura de esa unión, porque es lo que va a hacer realmente aumentar
la resistencia de toda la unión. Es decir, para soportar más carga es preferible incrementar el ancho de junta, porque el aumentar la longitud de solape no me sirve para nada en un adhesivo rígido, ¿de acuerdo? Los cálculos de uniones con adhesivos, pues la verdad es que no sé por qué sale aquí con esos caracteres, pero bueno. El cálculo de uniones con adhesivos es algo evidentemente importante, pero básicamente hay un aspecto que debemos saber. Es decir, es un fallo muy típico en muchísimas oficinas técnicas, y es que cuando yo tengo que calcular una unión con un adhesivo, pues cojo las tablas, la hoja técnica de este adhesivo que pone una resistencia determinada, la aplico y ya está. Y esto resulta que no es cierto, porque los adhesivos realmente decrecen su resistencia a lo largo del tiempo. Es decir, si yo leo en una hoja de datos que la resistencia de un determinado adhesivo es 4 megapascales, conforme, eso es la resistencia que va a tener cuando pase una semana desde que lo he aplicado. Pero conforme va pasando la vida de este adhesivo, lo que me va a ocurrir es que esa resistencia va a ir decreciendo hasta un valor final que depende de las condiciones de trabajo en los que vaya a estar ese adhesivo. Es decir, en una palabra, un adhesivo no funciona igual pegado en el cristal de un tren que pegado en una lavadora. ¿De acuerdo? Es distinto. Entonces, por eso es importante que existan las normativas de trabajo, o sea, de cálculos con adhesivos. Cuando yo hago un cálculo con adhesivo, por ejemplo, esto que veis ahí, veis que la resistencia, esto es una silicona estructural. ¿De acuerdo? La de Sicasil SG500. Entonces, ahí vemos la fuerza que desarrolla cuando yo lo acabo de aplicar. Está en torno a más o menos 1,2, 1,4 newton por milímetro cuadrado, es decir, 1,2, 1,4 megapascales. Bueno, pues la carga con la que yo tengo que calcular si quiero hacer un edificio y ese edificio está de acuerdo con la normativa europea de edificación, que sería la EOTA 002, la carga que yo tengo que considerar es 0,14 o incluso si es una carga estática 0,014. Entonces ya veis que puede variar enormemente. Entonces a la hora de hacer un cálculo con adhesivos tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Entonces al final, fijaos que esto es lo más importante. Cuando yo tengo que hacer algo con una unión adhesiva, o con la unión de materiales distintos o con materiales tecnológicos y tengo que plantearme unirlos, ¿cuál es, digamos, qué elijo? ¿El poliuretano, el acrílico, el epoxi? Entonces, lo que tengo que hacer es ver qué quiero yo que haga ese adhesivo. Es decir, al final, aquí tenemos varias propiedades que nos pueden servir para algo que voy a hacer. Está la resistencia tracción, está la resistencia a temperatura, el olor. Hay una serie de variables que me van a condicionar al utilizar un adhesivo u otro. Entonces, si yo avanzo, por ejemplo, si para mí lo importante es la resistencia a tracción, pues tengo que saber que los que tienen más resistencia son los epoxi. Y los acrilatos, si voy, digamos, todavía, si y fuera con una silicona, estaría por aquí en una carga, una resistencia muy baja. Si estamos hablando de propiedades de adhesión, pues los acrilatos pegan prácticamente sobre cualquier material, esté sucio, esté limpio, digamos, a efectos de adhesión, son los reyes de la industria, porque pegan casi en cualquier situación. Entonces, es algo que en determinadas aplicaciones pues, puedo tener en cuenta. La velocidad de curado, pues evidentemente, si yo, imaginaos que yo tengo que hacer una pieza que es, por ejemplo, el suelo de un camión. Imaginaos que voy a hacer el suelo de un camión
y tengo el suelo de un camión que tiene 15 metros de largo por 2,5 de ancho. Y entonces utilizo un adhesivo que tarda 3 minutos en empezar a curar, porque me interesa que el pegado sea rápido. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Pues que yo tengo 3 minutos para aplicar 15 metros por 2,5, más otros 15 metros, más otros 2,5 para pegar eso. Es decir, no me da tiempo ni de coña. Con lo cual tengo que ir a un adhesivo que cure más lento. Bueno, pues en este caso, los que son el epoxi te permitiría quizá más esto que los acrilatos, que son demasiado rápidos, o los adhesivos de poliuretano. Si estoy pensando en resistencias químicas, pues el epoxi es el que trabaja mejor que los otros. Esto, a ver, es solo un ejemplo, ¿no? Porque luego están los poliuretanos, las siliconas, hay distintos tipos de tecnología, pero la cuestión es que os quedéis con la idea de cómo funciona la elección de un adhesivo para una determinada aplicación. Si estamos hablando de resistencia a temperatura, pues el epoxi aguanta algo más, pero la verdad es que los que aguantan muchísimo más son las siliconas. Entonces, a ver, si vamos, por ejemplo, a la fabricación de cocinas, no se jamás utilizan ni acrilatos, ni epoxi, ni poliuretanos. Lo que se utiliza es una silicona de alta temperatura, porque aguanta 300 grados en continuo. Entonces, ahí no está puesta, pero es un tema a tener en cuenta. En cambio, si realmente el olor puede ser un problema, porque pueden acabar, o sea, puede suponer un problema dentro de una fábrica, que a lo mejor es un ambiente muy cerrado o lo que sea, pues la verdad es que los acrilatos huelen que apestan, los epoxi no huelen muy bien y los poliuretanos, en cambio, pues no tienen problemas de olor. De acuerdo, entonces al final con esto, pues fijaos en este gráfico en el cual yo lo que tengo es, pues, distintos con velocidad de curado, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, resistencia a temperatura, alargamiento a la rotura, resistencia a impactos, resistencia al calor, resistencia química, que pegue fácilmente sobre distintos materiales, la contracción, que el adhesivo no contraiga. Esto es algo que en la industria es fundamental, porque cada vez que un adhesivo contrae, te deforma la chapa que has pegado, con lo cual a efectos visuales pues puede ser problemático, o los olores. Entonces, dentro de esto, pues si vamos, por ejemplo, Sicaforce, que es un poliuretano termoestable, pues vamos a ver que tiene, pues, respecto al olor es perfecto, la velocidad de curado, pues ahí va, no es mala, porque puedo conseguir rapidez, resistencia a tracción va bastante bien, el módulo de elasticidad también, pero decrece en resistencia a temperatura. ¿De acuerdo? Alargamiento de rotura no tiene mucho problema, resistencia al impacto tampoco, resistencia a la humedad es casi perfecto, es el que mejor va, pero en cambio baja mucho en resistencia química, puede tener cierta complicación en resistencia a distintos materiales, tiene una cierta tendencia bueno, no va mal en contracción porque es un producto de 2 componentes, pero fijaos, si yo veo un acrilato. Si yo veo un acrilato, veis que la velocidad de curado pues es rapidísima, pero en cambio aquí estamos hablando, la contracción puede ser complicada, pero la resistencia a temperatura también. O si hablamos del Sicapower, que es un epoxi, vemos cómo decrece en resistencia al impacto. Entonces, en base a esto, en base a digamos, la figura que nos cree este círculo, vamos a estar más cerca de una elección correcta o no. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿qué retos son los que tenemos que pensar? Pues cómo, es decir, lo que diseñemos en este problema que vais a ver el viernes, pues tiene que ser sostenible, de bajas emisiones, que sea fácil de utilizar. Evidentemente, alguna de estas propiedades a lo mejor es imposible, pero bueno, es algo que se puede intentar curado a demanda de lo que quiero hacer, es decir, que me permita el curado dentro de lo que yo necesito hacer. Es decir, no vamos a modificar toda una fábrica para que funcione con un adhesivo, eso es absurdo. Tiene que ser algo ligero, tiene que ser rápido, tiene que pegar fácilmente, tiene que tener una cierta rigidez, pero con buenas prestaciones dinámicas.
o elástico con buenas prestaciones estructurales. Es decir, en realidad todo esto que os he descrito no existe. Simplemente tenemos que acercarnos a ello. Es decir, evidentemente un adhesivo elástico con buenas prestaciones estructurales, pues depende de lo que llamemos buenas prestaciones estructurales, pero desde luego a 30 megapascales no vamos a llegar. Entonces, eso es un poco lo que tenéis que evaluar, ¿de acuerdo? Los conceptos a los que tenéis que hacer el caso. Entonces, al final, pues, cualquier caso, aunque hayáis tenido ocasión de verlo, ya os puedo decir que va a haber muchas. O sea, realmente el problema se presenta el día que llega uno allí. Es decir, que no hagáis mucho caso si habéis visto algún tipo de problema de cómo va a ser y tal, porque será más o menos así, pero digamos lo que se pide en concreto se os va a decir allí. ¿De acuerdo? Y nada, por lo demás, si tenéis alguna pregunta y la sé contestar, pues estaré encantado de ello. Yo estaré con vosotros el viernes, básicamente para ayudaros, es decir, como mentor. No estaré como jurado, ¿de acuerdo? A los que os presentéis, pues allí me veréis. Y por supuesto, cualquier pregunta que queráis hacer, pues estoy para contestarla. Si hay alguno que quiera preguntar algo, pues estoy atento a ello, ¿de acuerdo? Y por lo demás, pues muchas gracias por esta hora que me habéis dedicado. Muchas gracias.